Hola a todos, buenas tardes. Bueno, estamos en este lugar tan especial al que Jaime de los Santos nos ha invitado, en el Senado. Os voy a dejar paso enseguida porque sé que tenéis muchísimas preguntas. Solo os quería contar cómo nos conocimos Jaime y yo. Fue muy fácil de convencer de que escribiera, pero la verdad es que fue curioso porque durante el confinamiento yo estaba en casa y descubrí un día que Jaime escribía en El Confidencial. Escribe de temas culturales todas las semanas y entonces empecé a leerlo y dije, qué raro. Y entonces me comuniqué con él por Twitter y me contestó. Nos dimos los teléfonos y hablamos durante el confinamiento, pero claro, no podíamos vernos. Me dijo, sí, claro que nos vemos. Y la primera tarde que pudimos salir, nos encontramos en una terraza en la Puerta de Alcalá y me dijo, pues no te lo vas a creer, pero tengo una historia en la cabeza. Me la contó ya esa misma tarde y empezó realmente a pergeñar la novela. Así que ha sido prácticamente un año y medio de comunicación constante. Es un escritor muy, ¿cómo se dice? Muy responsable. Cumple con las fechas que dice y como habréis leído, la verdad es que le ha quedado un novelón. Un dramón en toda la regla, pero así era la época que retrata. Así que os dejo sin más con él para que comentéis todo lo que queráis. Y yo daros las gracias por estar aquí en el Palacio del Senado, en la Cámara Alta, a Rosa, bueno, pues por el recorrido que hemos hecho juntos, que en lo que queda sigue estando conmigo, pero ha entrado de forma destacada Luisa, con todas sus obligaciones de jefa de prensa. Y bueno, estamos en un sitio lleno de historia y lleno de historias y no me canso de decir, lo digo en todas las entrevistas y aquí no voy a dejar de repetirlo, que política y cultura, política y literatura tienen, o al menos deberían tener, el mismo fin, que es cambiar las cosas. Y yo que esto me lo creo, incluso a veces más de lo que al mercado podría gustarle, pues por eso me metí en política, tarde, para lo que en muchos casos los partidos suelen tener como costumbre, y en la literatura, no sé si tarde o pronto, pero cuando, insisto, Rosa vino y tocó a mi puerta, y mi relación con la cultura, bueno, ha sido desde muy pequeño, desde que me apuntan a una escuela de teatro con 11 años, cuando me enamoro perdidamente de Lorca, y después de mi profesora de Historia del Arte, de COU, que es la que realmente me abre la puerta y me pone, de alguna manera, la rampa para que me licencie en Historia del Arte, me matricule y luego me licencie, y probablemente es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y desde entonces siempre he trabajado en la cultura de una manera o de otra, en los medios de comunicación, en responsabilidades políticas, como primero director general y luego como consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid. Y ahora en esta casa soy el vicepresidente de la Comisión de Cultura. Y ya ahora todo son respuestas, y en vuestras manos encomiendo mi espíritu. Pues es un placer, Jaime, conocerte por fin. Te hemos conocido a través de tu novela. Ya te dirán lo que les ha gustado, que yo creo que va a ser unánime todas, que nos ha encantado. Yo diría que es una gran novela. Más que una novela histórica, que sí también, pero yo creo que es una novela de sentimientos, de muchos sentimientos, que te ahondan, que te hacen pensar, que te hacen decir, bueno, a mí esto no me lo contaron. A mí esto no me lo contaron. Tú no lo has contado, además, de una manera... ¿Tú escribes poesía también? No. ¿Cómo que no? No, bueno, conscientemente no. Pero si estás leyendo el libro y si separas la frase, es poesía total. Sí, claro. Es todo, porque es que, y antes de, porque aunque lo pone aquí, yo no sé con quién lo hablé, yo digo, eso es pura poesía. Sí que nos has hecho sufrir, sí que es verdad que aunque el libro es muy, muy triste,
porque tú retratas la vida de la posguerra, después de la posguerra, pero lo triste que de la gente de a pie, no la gente que tenía medios para no. Entonces yo sí que me gustaría que nos contara en un principio cómo nació esta novela. Pues en un principio, yo cuando acabo la carrera, me interesa mucho la década de los 40. Primero por una cuestión que es muy evidente cuando estudias arte, y es todo el regreso del patrimonio artístico español después de la victoria del franquismo. El gobierno legítimo de la Segunda República, al inicio de la contienda, esconde todas las grandes obras de arte de las principales ciudades, por supuesto el Museo del Prado, el famoso oro del Banco de España, muchos de los grandes conjuntos patrimoniales de edificios e iglesias principales. Y nada más acabar la guerra, el franquismo quiere inmediatamente recuperar todos esos tesoros. Ahí entro a investigar, me encuentro la famosa foto de Santos Lluvero de, si mal no recuerdo, marzo del año 39, aún no ha acabado la Guerra Civil Española, de estos críos escalando por la montaña de ladrillos y sacos que protegía a la diosa Cibeles. Y en ese momento la diosa asoma la cabeza, ¿no? La diosa que es de muerte, vida y resurrección, asomando la cabeza. Y yo, que soy un hombre de teatro, me acuerdo de la Winnie de Los días felices de Samuel Beckett. Es un texto que a mí desde el primer momento me fascinó y que además es importante porque es lo que me hace que a Rosa en la primera reunión le diga: ¿y si yo escribiera un par de capítulos en formato teatro? ¿Por qué? Porque del formato teatro me interesaba tanto el discurso como las acotaciones. Y Los días felices de Samuel Beckett es una constante superposición de acotaciones que hablan de los sentimientos de esta Winnie, mientras que Willy, el marido, está oculto detrás de esa montaña sobre la que también tendríamos mucho que hablar, pero no es el momento. Encuentro la cabeza de Cibeles asomando y me quedo bastante fascinado, y ahí empiezo pues a chafardear cuando todavía, porque hablo de hace casi 20 años, no había una cosa que se llama Google, que pones fotos de, sino que hay un archivo maravilloso regional en el complejo El Águila, y empiezo un poco a indagar sobre la época. Y todo esto hace que se quede en una carpeta maravillosa, en un armario. Es lo único que yo tengo en el armario, los apuntes de la carrera. Y desconecto de aquello. Es verdad que desde que estoy en política he vuelto a enganchar mucho con todo lo que tiene que ver con Madrid. He enganchado mucho con todas las reivindicaciones del colectivo LGTBI y sobre todo del feminismo. Yo soy un feminista convencido y además militante, y cuando me preguntan por qué, siempre recuerdo a las 1.128 mujeres que han sido asesinadas en España desde el 1 de enero de 2003, que es la fecha en que empiezan a contabilizarse, o el hecho mucho menos dramático, pero también reseñable, de que en las altas esferas de las empresas, en los puestos de máxima responsabilidad, solamente haya un 3% de mujeres. Aparte, soy abolicionista de la prostitución, y todo esto os lo cuento porque, como veis, tiene pequeños enganches con lo que luego ocurre en la novela. Y además he sido siempre, en ese sentido, quizá un chaval peculiar, porque mientras que mis primas y mis hermanas, cada sábado que íbamos a la casa de campo en verano con todos los primos de mi padre, iban a jugar, se subían en los árboles y demás, yo me quedaba en la mesa escuchando a mi madre, a mis tías, a mi abuela, porque siempre me ha interesado mucho, 1, la historia, 2, la vida, y 3, las mujeres. Tengo 4 hermanas, solo primas, solo amigas, solo jefas, y todo esto hace que cuando Rosa me escriba primero ese mensaje por Twitter, luego por correo y luego nos veamos, le diga: tengo una idea, tengo un espacio temporal que conozco bien. Y luego, pues Freud igual tendría algo que decir al respecto, pero soy profundamente feliz, muy feliz. Soy muy entusiasta, soy todo energía, pero soy un espectador de drama, soy un lector de tragedia, y cuando escribo, lo que me sale de forma natural es bajo unas nubes importantes. También porque Lorca está permanentemente en mí. Doña Rosita la soltera es para mí un texto cumbre, como también lo es, por supuesto, Bernarda Alba. La primera vez que yo leo a Lorca es Los amores de Don Perlimplín, esa relación de amor casi cristológico, pero funesto, en el que el amante
ofrece su vida por dar libertad a la amada. Es, insisto, probablemente una de las cumbres en lo que se refiere a relaciones personales. Y luego, y por meter a otra autora de la Casa Espasa, como diría Marian Rojas, y así estoy diagnosticado, tengo un ligero TOC y además soy una de estas personas altamente sensible, ¿no? Lo que se llaman los PAS. ¿Esto está muy bien o no? Porque no lo sé. Para mí no está mal. Sí, para los que conviven conmigo a lo mejor no es todo tan fácil, pero esto es lo que en el fondo construye la novela, porque además, ¿y estás tú? Pues no lo sé, porque yo no estoy, pero sin embargo está Dalida, que fue una idea maravillosa que tuvo Rosa de que apareciera en la portada, porque yo tengo siempre a Dalida puesta en los AirPods, claro, y además es una historia otra vez trágica, y quería que estuviera. Y luego es cierto, hay un personaje que sí es 100% real, que sí forma parte de mi vida al 100% y que es Gonzalo, el hermano pequeño de mi madre, Gonzalo, González, no los apellidos que pongo extraídos de toda la idiosincrasia alavesa. Gonzalo González era mi tío, era el hermano pequeño de mi madre y era alcohólico desde los 12 años. Era un ser extraordinariamente bueno y mi madre siempre intentó rescatarle, y en esos rescates pues vivió con nosotros mucho tiempo. Cuando aquello era insostenible, se le alquiló una casa en el edificio de enfrente para seguir cuidando de él. Cuando aquello era insostenible, bueno, pues fue atravesando mi vida algo que me marcó, que me ha hecho que sea absolutamente abstemio, pero eso no es lo importante, sino que me enseñó que en la cruz de la moneda, en el envés, hay muchas realidades que son terribles, que habiendo vivido la misma experiencia, porque mi madre también perdió a su madre por un cáncer de pecho y mi madre también tenía 4 hermanos, como le pasa a Elvira, mi madre es luz, mi madre es esfuerzo y él no supo encontrar el camino. Y entonces creo que eso es lo que a mí también me ha empujado a hacer una novela de personajes que viven permanentemente en los márgenes. Y yo, que además lo he sentido en propia carne, primero porque cuando te llaman marica en el cole entre los 11 y los 16 años te haces sentir pequeño, y porque la realidad es que hasta el año 1990 la Organización Mundial de la Salud consideraba que yo era un enfermo psiquiátrico, porque hasta ese año no se descatalogan las enfermedades psiquiátricas, no se saca del catálogo de enfermedades psiquiátricas la homosexualidad. Pues probablemente todo eso bullía y tenía que convertirse en una novela. Todo eso al final es lo que, y muchas más cosas, conforman esta historia, porque veréis, o habréis visto, perdón, que hay una mujer prostituida, que no prostituta, porque solamente, según datos de la Policía Nacional, el 6% de las mujeres prostituidas lo hacen de forma libre y un 94% como esclavitud, como víctimas de la trata de seres humanos. Por eso Fernanda es una víctima, por eso quería que el alcoholismo apareciera, porque lo he vivido, porque sé lo que es no ser capaz de controlarte y dejarte ir y acabar consumido físicamente por el alcohol, y sé lo que es la belleza, como dice Dostoyevsky, que solo salvará al mundo, y también el poder de la cultura, porque a mí realmente me transforma, y porque realmente cuando tengo ratos regulares, que intento que nunca sean malos, aunque creerme a veces pasan cosas que duelen, me refugio en la cultura y me refugio en la música y me refugio en el Prado y me refugio en Lorca. Y también, y esta primera respuesta, que ya os he quitado un montón de preguntas, en una parte, pero ahora hablamos de la portada, en una parte importante del proceso de escritura a mi sobrino mayor le diagnostican leucemia. Está perfectamente, pero digamos que a Alejandro se lo diagnostican un 16 de octubre del año 2021. No, 2020. Hace un año ya que sí, 2020, sí, 16 de octubre de 2020. Vale. Todo esto con todos los, como podréis imaginar, altibajos que una enfermedad así suponen, y encima en pandemia. Es decir, ingresado solito y todos viéndole a través de iPads, teniendo toda la familia, porque, y por eso aparece Fanny, siempre he dicho que somos un poco cuarterones y que algo gitano tenemos en la sangre, aparte de que mi tata se llama Fanny y es gitana, es mi pequeño homenaje. Bueno, pues en esos momentos, aunque yo intentaba estar el más contento del mundo, me sentaba a escribir y me salía pena.
porque probablemente era también taumatúrgico y además curativo, ¿no? Era un poco esa realidad. Y bueno, pues todo eso, o en parte, es lo que me hace llegar a esta historia de Elvira. Pues una historia maravillosa. Además, solo una cosa te voy a decir, porque luego hay muchas preguntas. Una de las cosas que más me ha gustado de la novela es que no tiene diálogos apenas, pero ni falta que le hace. Y yo lo digo porque mi querido amigo Óscar también escribe así, sin poco... ¿A que sí, Óscar? Es un diálogo interior. Exactamente. De hecho, si os dais cuenta, todo es teatro. Todo. Aunque en el fondo hay dos escenas que están escritas como teatro, es un monólogo. Y creo que queda evidente, y a Luisa y a mí ya nos lo han comentado alguna vez, que el punto de partida es Menchu, de 5 horas con Mario. Claro. Desde otro lugar. Pero es esa idea, ¿no? Y luego también es una especie como de reflexión sobre la muerte, que queda más que evidenciado, porque quizá también yo estoy haciendo un trabajo personal, que es el de asumir que eso es parte de la vida y que hasta hace no mucho me aterrorizaba, ahora un poco menos. Y bueno, eso también ha sido importante en todo el proceso creativo de esta historia. Siguiente. Óscar. ¿Por alusiones? Por alusión. No, pero la verdad es que además lo has contado de un modo que ya que pregunta nada más. Firmamos y gracias. Para que no lo contamos así de bien. No, a mí, fíjate, nunca me ha dado miedo, yo creo que al revés, desde muy pequeño soy muy osado en leer cosas que hablan del dolor, que hablan de la ausencia, incluso además tenía como ese fondo en casa, ¿no? El rarito, por otras cosas como tú has dicho en el colegio y demás, pero encima el rarito que lo que me gusta es lo triste. Pues sí, a mí me gustan las coplas, me gustan los tangos, me gustan las cosas como muy arrastradas. Pero sin embargo, tú estás todo el rato hablando de muchos dolores, de muchas penas, de muchas ausencias, pero lo haces de un modo tan, digamos, tan cercano, tan mirándolo de frente, tan fácilmente, no sé si ese proceso de tú mismo querer entenderlo y asumirlo y querer aprender tenemos que llevarlo, con lo cual llevémoslo de la mejor forma posible, que aunque me ha llevado las lágrimas muchas veces, no he tenido esa sensación nunca de decir, me ha roto, qué cabrón este autor que me ha llevado a límites. No, lo haces de un modo que es natural, o sea, que decir, como algo catártico, acabo llorando, y entonces me quedo mucho mejor. Y encima entiendo mucho mejor los dolores, los propios y los ajenos. Es la historia de esas mujeres, en el fondo, ¿no? Que han atravesado por un mundo muy complicado y, sin embargo, se han sobrepuesto de forma muy natural, han pasado de una dictadura en la que sencillamente eran, en el mejor de los casos, arrinconadas y silenciadas, a una democracia que las da todas las oportunidades, pero desde el desconocimiento, porque claro, nadie las enseñó a ser madres de unas criaturas, entre las que yo me incluyo, que nací en democracia, que lo que pedimos es libertad. Si a ellas las decían que no fueran en bici porque parecía que podía perderse su esencia pura, o lo muy manido que es, no podían ni abrir una cuenta corriente sin que padre, marido, hermano o hijo les acompañara con una firma. Bueno, es que yo creo que esa es la historia también un poco de España, ¿no? Del profundo sentimiento de responsabilidad, de arraigo, de mirar al drama de una manera un poco especial, ¿no? De estos lutos profundos, de estas mujeres tapadas como las de Vejer, con solamente el ojo asomando. Bueno, yo quería que todo eso vibrara. Y luego hay un proceso personal, por supuesto, pero también un constante intercambio con la cultura. Creo que queda más que evidenciado, pero si yo tuviera rato e hiciera unas apostillas como las que hizo Umberto Eco al nombre de la rosa, en cada página hay 7 referencias, de las que algunas yo ya ni me acuerdo. Todo. Y cuando digo que Claudio es la diosa Isis, es porque Isis es la diosa de la maternidad, y Miguel, Rafael y Gabriel no están por casualidad elegidos los nombres. Miguel lleva la espada flameante, Rafael acompaña a la niña y Gabriel la anuncia que la van a enclaustrar. Todo está elegido. Gonzalo es un nombre, insisto, que sale de forma natural y no es casual, que Justa
se llame Justa. Y no es casual que Victoria se llame Victoria. Y no es casual que Olga se llame Olga. Me parece que además yo soy un simbolista posmoderno. Es decir, creo que es importante los niveles de lectura, ¿no? La capilaridad y llegar a muchos sitios. Y es verdad que con mucha gente he hablado de la dificultad que podría tener la lectura de esta novela, y yo siempre decía que primero no estaba de acuerdo, que no creo que fuese de difícil lectura y que aunque así fuera, quizá no nos debemos conformar con las lecturitas ligeras todo el rato, porque lecturita ligera tras lecturita ligera estamos asomándonos a un mundo en el que todo es ligero. Y yo insisto, como creo que literatura / cultura y política están para cambiar las cosas, abogo por cambiarlas hacia mejor, no hacia cada vez todo más fácil, principalmente porque la vida no es fácil y porque, y hablo en primera persona, se nos ha educado en que todo es rápido, no, ultra rápido, ultra fácil, y cuando nos llegan los problemas, que llegan siempre, nos quedamos bastante colapsados. Pues bueno, quizá hay que hacer un esfuerzo, aunque no se convierta en un bestseller, por seguir sumando. Y luego, y es verdad, una cosa que se me ha olvidado en la primera pregunta, Marcel Proust, siempre. Que estamos además, como sabéis, en su centenario, siempre. O sea, a mí esa novela me atravesó y por él luego he leído a André Aciman. Cuando me enteré que André Aciman era... su doctorado estaba precisamente dirigido al estudio de En busca del tiempo perdido, pues ahí que me fui y me lo he leído todo de él, no porque Call Me By Your Name me parezca una película correcta y una novela interesante, sino porque alguien que investiga sobre Marcel Proust a mí me parece interesante. De la película y la novela, última también, y el plus. Es maravilloso. O sea, hoy, por cierto, lo comentábamos antes, 22 de febrero de 1939, muere Antonio Machado en Francia, un día bonito para recordarle. Hoy es de lo que he hablado en la radio, de su relación con doña Guiomar, de sus encuentros del año 29 al 36 en el Parque de la Moncloa, ¿no? Junto a la Fuente de los Enamorados, y esta relación platónica, que también es importante, el amor platónico, de la mujer casada y el hombre inundado por la pasión de las letras. Bueno, pues también hay un poco ahí de todo. Yo te digo, solo puedo darte las gracias como yo os lo digo a vosotros. hombre que ama la cultura y como hombre que ha vivido rodeado y que se sigue inspirando día a día de mujeres como las que tú cuentas aquí. De mi tía Carmen, de mi abuela, de mi madre. Por lo tanto, muchísimas gracias. Un placer. Gemma. Estas son mis novelas, o sea que ya te lo digo. Empecé a leerla y dije, esta es mía. Me encanta cómo empiezas con Gonzalo, me gustan esas frases que ya creo que estamos todos hartos de oírlas, tiene lo que se merece. Y cuando empiezas a leer a Gonzalo, me imagino que muchos lectores dirán, tiene lo que se merece, es un borracho. A medida que vas hacia atrás, o hacia adelante, perdón, en la historia, y vas viendo la historia, te das cuenta de que esos juicios tan ligeros, como hieren. Entonces, esa es la parte de la novela que más me ha gustado, cómo vas dando las pinceladas a lo largo de toda la historia y haces un marco perfecto de una familia desestructurada. No es del año 40, es del año 60, del 70, del 80, del 90, y por desgracia las familias desestructuradas existen, las mujeres que buscan afecto donde, por desgracia, no lo encuentran, siguen existiendo. Me ha encantado, te lo digo, tengo un montón de frases, tengo casi como un libro, mamá, tú de una novela sacas otra, pero es que no he parado, me encantan todos los personajes, no hay ninguno que te pueda decir, ay, te ha quedado flojo, no hay nada, pero sí que hay una cosa que te lo juro además creo que te lo dije por Instagram, que hay una frase que fíjate, después de haber tenido todos los perfiles y haber tenido lo de Elvira, me choca muchísimo, y si me la permites, te la quiero leer, si es que ahora, entre tanto pliego, te la encuentro. Y es que hay el perfil de Elvira, que es el que más me gusta, hay un punto en el que dice, que ahora no lo encuentro, que la grandeza del suicidio, no sé si te acordarás. Sí, claro, cuando habla de Sardanápalo y del Werther, cuando su padre está en el sanatorio y se asoma. Exactamente. Lo que hoy es el Museo Reina Sofía. Suicidarse implica grandeza y mi padre era un hombre pequeño. Por favor, ya que has estado dentro
grandeza en minúscula. Bueno, de alguna manera es la visión romántica totalmente pasada, ¿no? Por lo que dice... Sí, por todas las novelas, ¿no? Bueno, y por el romanticismo de, para empezar, yo que sé, Noches lúgubres, ¿no? Maravilloso, José Cadalso. Es esa grandeza, ¿no? Yo creo que el suicidio, desde luego, y además yo estoy muy empeñado en hablar permanentemente de las enfermedades mentales que parece que dan vergüenza o que no terminan de estar en la agenda de los políticos y, sin embargo, desgraciadamente el suicidio son casi 8.000 personas al año las que fallecen y no deja de ser una enfermedad, una más y una consecuencia de esa enfermedad. Pero esto es un suicidio romántico, es el suicidio de los escritores del 19 y es un suicidio de la tormenta permanente. Sardanápalo, cuando ve que están a punto de conquistarle, o mejor dicho, de quitarle su poder, se suicida, hace matar a todas sus acompañantes, incluso a su caballo. A esa grandeza me refiero, no, además yo soy un vitalista absoluto y sobre todo quería contraponer que es que el pobre padre de Elvira, el pobre José, es un hombre pequeño en todo, no tiene ni siquiera la fuerza necesaria para acabar con su cuerpo, como digo, en el fondo de ese patio y sin embargo es lo suficientemente grande como para desaparecer. Él se equivoca, porque él se equivoca al abandonar a Elvira, pero es de una generosidad que quizá no se entiende cuando, como el Perlimplín de Belisa, se quita del medio para que su hija sea libre, porque en el fondo él cree que sus hijos mayores van a cuidar de ella. No lo hacen. El colegio religioso no es tan malo. De hecho, hay un momento en el que ella dice, y ahora me sacáis de aquí 9 años después, cuando yo ya me sé todas las rutinas. Es una novela neorromántica. También hay una cosa muy bonita muy bonita entre comillas, respecto a toda la literatura de los suicidas, que está en esto del enterrarles en los cruces de caminos para que no regresen a casa o no encuentren el camino. Todo lo que dice en el quinto círculo del infierno en la Divina Comedia de Dante. Hay todas unas reflexiones en torno a eso que yo quería que en José palpitaran, porque es el personaje más romántico, entendiéndolo desde el punto de vista del romanticismo de toda la novela, incluso el manicomio, que acaba siendo neorrealista, parte de un romanticismo. De hecho, aquí ya me lanzo, hay un personaje que es el famoso sátrapa que vive en Cienpozuelos, que es este que dice que ha sido rey, y está inspirado en un personaje que se autoproclama rey de Andorra. Si googleáis, hay un personajillo que de hecho viene de los países germánicos y que se autoproclama que es un sinvergüenza, que se inventa que tiene títulos nobiliarios que no aparecen por ningún sitio y que de repente desaparece, y que yo me inventé que no desaparece, que es que a alguien que le interesa lo mete en un manicomio y, como yo cuento, cada día uno pasa la cuenta correspondiente. También hay allí una visión romántica que, sin embargo, en otros personajes desaparecen porque es de una crudeza casi terruña, ¿no? La novela. Y el suicidio forma parte del ideario romántico. Yo insisto, a mí no hay cosa que más me guste que recordar que Noches lúgubres, pues el buen hombre va a sacar a su amada de la tumba porque no puede vivir sin ella. Que de hecho, no sé si sabéis que el cementerio es el que está a las espaldas de la iglesia de San Sebastián, justo detrás de la plaza de Santa Ana. Lo que hoy es la floristería esta que hace esquina, ahí estaba el camposanto donde el bueno protagonista de Las Noches lúgubres intenta rescatar a su esposa. Pero vamos, a un vitalista absoluto tienes aquí, y te agradezco infinito lo que me dices, porque yo también soy lector de tragedia y de cosas así como... Tienes que responder más rápido, breve, sí, porque si no nos echan. Siguiente. Pero bueno, voy contestando muchas preguntas a la vez. Claro, pero es que todos quieren Venga, preguntar. next. Bueno, todavía no me ha dado tiempo de darte las gracias. No sabía lo que me iba a encontrar y me has conmovido y me has removido muchísimo. Sí que es verdad que cuando empiezo a leer tu novela y descubro a Gonzalo, la cerré. El día 6, el Día de Reyes, pasé por lo mismo y me costó retomarla.
te lo agradezco porque al final me ha removido, me ha conmovido, pero he encontrado mi paz también. Ese y especialmente con la muerte de Clau. Otro episodio familiar también que me ha tocado muy de cerca. O sea que yo mi pregunta, sin adentrarme en personajes, iba por la portada, por el título, que me encanta, y por qué no Amalia y Dalida. Si te digo que lo hice, es una búsqueda conjunta mía y de Rosa, un día, una lluvia de ideas, creo que en mi casa, y empezamos a apuntar frases. Porque el primer día me dijo que quería titularla Oyama. Sí, Y yo porque le ya dije- conté que los Oyama, Y yo le soy dije, Oyama. a ver, Yo entendía que desde el punto de vista comercial a que ellos escapaba, Oyama son los actores del teatro kabuki japonés que adoptan el rol de mujer. Yo soy Oyama porque me he convertido en una mujer, por eso cuelgo un Oyama en casa de Claudio, porque no quería perderme ese reconocimiento, ¿no?, al hombre que es capaz de ponerse en la piel de la mujer. Y si te digo que lo hice, Esto nos lo dice Amelia a todos los lectores. Por eso me ha gustado el título. Elvira Elvira, perdón. Elvira, en el fondo, cree que es la mejor madre del mundo. Elvira encuentra la paz a través de sus 5 hijas. Como dice al inicio, he vencido al silencio con cada uno de mis alumbramientos. Y cuando Adela le dice, mamá, amo a Virginia, Elvira siente rechazo. Un rechazo que es el fruto de 4 décadas de dictadura, de 4 décadas de terror. Y en ese momento, o en el momento inmediatamente después, siente rechazo por sí misma por no estar a la altura. Si te digo que lo hice, si te digo que hice, si te digo que no te amé como debía, si te digo que te juzgué. ¿Cuántas cosas? Wow, claro, en el fondo es eso. Si te digo que lo hice, tantas cosas que hice, si te digo que las hiciera. Y luego Dalida, queríamos una imagen de mujer. Ella, también lo cuento, se deja el pelo como Dalida, se maquilla como ella, no tiene ni idea de francés, y el Pour ne pas vivre seul lo reproduce tantas veces que el pobre Claudio levanta las cejas diciendo, madre mía. Tengo que reconocer, por seguir hablando de cosas personales, que en Claudio hay cosas de mi pareja. Que yo, que tengo ese toque y puedo poner una canción 17 millones de veces, Eloy levanta las cejas y mueve el pie de forma bastante acelerada. Stop, es una suerte. Y me parecía también sacarlo por aquí. Y luego es que Dalida, sabréis que Bueno, tiene... es que, perdona, Sí, cuando conoces a la protagonista, miras la portada y dices, se parecen. pero vamos a ver, no es una mujer de 80 años. No, es la Dalida es la Claro, la yo digo, Elvira. no tiene de alguna la de hija, antes. hasta que te empiezas a encontrar con las hijas, Claro. pues no, hasta que ya aparece Dalida y dice, hombre, Ya está. ya lo he descubierto. ¿Conocéis la canción Il venait d'avoir 18 ans? Es la famosa canción en la que Dalida cuenta una historia real. Ella conoce a un chaval de 18 años, tiene una tórrida relación, la deja embarazada, este chico la abandona, ella se somete a un aborto y, aparte de que es bastante trágico todo, se queda estéril. ¿Por qué me interesaba esto? Otra vez, el embés de las cosas, porque detrás de los vestidos de Lamé, del pelo maravilloso, de la mansión en la Rue d'Orchamps de París, justo enclavada en Montmartre, hay un drama permanente. De sus parejas, 3 se quitan la vida. La primera de ellas, un cantante con el que ella hace pareja y que en el Festival de San Remo, como no ganan en el mismo hotel, se pega un tiro. Es una mujer que está atravesada por la tragedia, porque queda casi ciega de pequeña, Bueno, y esa falta de luz la va a acompañar. Bueno, Dalida es lo que no es Elvira, porque Elvira sigue luchando y además, por eso, si os habéis dado cuenta, la única cita que arranca un capítulo y que no es literaria es su nota de suicidio. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. ¡Wow! La vida me es insoportable a Elvira. En ocasiones la vida le es insoportable, pero tira para adelante. Y eso es importante. Y luego, y ya a corto, Gonzalo, es que Gonzalo es una víctima Soledad. absoluta. Tristeza, dolor, o sea, sentimientos. Miedo, olvido. claro, y el miedo es muy terrible. El miedo es un gusano que te carcome, y entonces yo puedo entender desde la cercanía, pero a la vez el desconocimiento, que si hay algo que se llama bebida, que por unos instantes te lleva a otro lugar,
caigas permanentemente. Todos caemos en pequeños vicios. Decía Nicanor Parra, que también aparece en la novela, que los propios tanatorios son vicios del mundo moderno. Pues, ¿qué vamos a juzgar? Gonzalo, a mí también otra cosa que me regaló es la empatía. En mi casa hay que ser empático por obligación, por castigo, porque claro, no hay otra opción. Y bueno, es un castigo de los que molan. Pues gracias con mayúscula, porque de verdad ha sido un gustazo leerte. Qué bien. Cómo lo has plasmado y cómo has llegado, por lo menos a mí. Belén. Bueno, pues yo de primera decirte, yo soy la que hago foto. Es que la escribí por Instagram, digo, se te ha roto el corazón. Sí, yo no suelo leer tragedia porque lo interiorizo mucho y lo paso muy mal, entonces pues no. Es que no te perdono esta novela. No te la perdono. No te la perdono porque yo me la he leído en 2 días porque estaba de viaje y esto no es una novela para llevarse a leer en el avión, en verdad. Y me la he leído dedicándole tiempo. Y me acabas con Claudio falleciendo de Alzheimer. Bueno, pues a mí me ha pasado un poco como ella. Mi padre murió por el Alzheimer este verano. Y es que esas frases que me dejas aquí de todo lo que Claudio no sabía cuando se marchó seguía existiendo porque es que me emocionó cuando lo leo. Porque estaba anclado en cuantos lo quisieron. Entre todos sumábamos 100.000 Claudios, 1.000 Claudios, 100.000 Claudios. Es que lo clavas. Es que es para matarte. Porque Cada uno tenemos nuestro propio Claudio. Bueno, yo tengo otro Claudio. En este caso Claudia, pero... O sea, yo sé que ella lo entiende porque es que es bestial. Yo no suelo llorar cuando leo, nunca. Aunque sean así, me puedo emocionar y tal. Pero anoche, que terminé tu novela anoche, se me caían unos lagrimones por aquí como una magdalena. Es tan bonito, además, Claudio, está contento siempre, es bueno, es maravilloso. Sí, es la luz que me pedía Rosa. Es mi papá. Yo le decía que había demasiada oscuridad, que pusiera algo de luz y me decía, no. Y luego, bueno, ya es que encima se casan en la iglesia San Juan de la Cruz. Vale, ahí se casaron mis padres, ahí estoy bautizada yo y ahí he hecho el funeral de mi suegra que también falleció este año. Entonces, me has rodeado de tantas cosas y luego encima me pones en el momento en que una hija le dice a su madre que quiere a otra chica. Bueno, yo también he vivido eso. Yo, fenomenal, a mí. Yo soy ahí Claudio, ¿no? Yo funcioné como Claudio, pero tuve alguna Elvira en casa. ¿Y qué costó? Entonces, bueno, yo es que no te puedo preguntar nada, solo te puedo decir todo lo que a una persona que normalmente no lee este tipo de historias le ha hecho sentir y le ha interiorizado de tal manera que ha sido increíble. Y luego encima me pones una de las canciones que yo considero más tristes del mundo y que si encima entiendes lo que dice es más triste todavía, aunque a mí me gusta más, me voy a apuntar el nombre para que no se me olvide decirlo bien, la versión de Michel Thor. Sí. A mí me gusta más. Es que Dalida, para mí, lo siento, no os enfadáis, pero no sé, me gusta más la de ella, ¿no? Y solo quería decirte eso, ¿y por qué elegiste San Juan de la Cruz? Pues eso te digo, porque... Tampoco es una iglesia precisamente que tenga una fama así, porque tampoco es... A mí me encanta, pero bueno, por temas familiares. Porque está al lado de la calle Espronceda. Vale. No tiene más historia. Y en cuanto... Mi suegro vive en Bretón, mis abuelos vivían en Bretón, mi madre es el barrio castizo, ¿no? Y no es el castizo de Lavapiés, es otro castizo, el del Chamberí, de la gente es imposibles. Y luego, Claudio, hay una frase que para mí resume lo que es el amor de un padre y es: yo solo quiero que a mis hijas las quieran un poco más de lo que ellas quieren. A la niña la dije, Eso me parece que es muy bonito. Digo, y nunca pidas perdón por querer a nadie. Esas cosas que tenemos las son tus niñas, son tus hijas. Y que te quieran un poco más es lo que yo entiendo que si yo fuera padre diría eso, que te quieran un poco más a ti. Que esto es garantía de éxito. En realidad no tengo nada que preguntarte porque además tú vas a ser justo todo. Es lo que tengo, que como me enrollo mucho doy por... ¿Te das cuenta que En las entrevistas es un problema porque a veces como que cuando se ponen los periodistas luego a transcribir dicen, Dios mío. ¿Te das cuenta que arañas un poquito? Bueno, eso yo quería arañar. Me niego al... Soy un... No puedo... Soy el más
chiflado, pero no soporto la superficialidad porque no. Y además Pero trabajo con luz no contra es ella. superficial. No, dice que en cuanto a arañar, sí, Ah, creo a que mí hay me que da un arañar. zarpazo porque No, yo Claudio eso es la todavía luz, no lo tengo Claudio y todavía. Rosa, que no sé si vais a... ¿Alguien va a preguntarme por Rosa? ¿Por el personaje de Rosa? Yo ya paso. Bueno, Si no es me- que si no os digo solamente Rosa está a años luz, pero Rosa es por Rosa. Solo el nombre, y que tiene un hijo maravilloso que también se llama Lucas, y yo quería que aparecieran Rosa y Lucas en la novela. Lo demás, evidentemente, es cosa mía, pero bueno, yo... Ya quisiera yo haber estado en Piensa, tener lo que tenía ella. Bueno, pero no eres traductora del latín, pero casi. También. ¿Tienes Pero ves, por alguna ejemplo, yo, no es ¿Tienes casual alguna que traduzca los comentarios del Papa Pío II, porque el Papa Pío II es un poco el Papa Francisco del siglo XV, ¿no? Eneas Silvio Piccolomini, ya su madre y su padre le ponen nombre de héroe clásico, y es el primero que abre la Iglesia a los conceptos del Renacimiento, del humanismo. También por eso la buena de Rosa, que es una mujer libre y que además ejerce de libre, no traduce a cualquier papa. Se va a Piensa, la ciudad ideal diseñada por Leone Battista Alberti, y reflexiona sobre un papa que es absolutamente libre desde el contexto del siglo XV. Ana. Bueno, vamos para allá. No llores, Ana. Para mí ha sido, No llores. para mí ha sido una catarsis exterior. Cuando iba por el capítulo segundo dije que no podía seguir leyéndolo. Pues bueno, porque tengo muy reciente la muerte de mi marido y me ha costado. Hasta que llegó una frase que dices, con el tiempo la vida me ha enseñado que las cosas pasan así, porque sí, no hay más. Entonces dije, vamos para adelante, voy a ser valiente y me tengo que enfrentar otra vez a la muerte. He tenido una Elvira, que fue mi madre, que cuando se fue terrible para mí. Creía que yo me había enfrentado a la muerte con valentía con ella, creo que lo hice, y creía que estaba preparada, que ya la muerte no me iba a volver a asustar, me iba a volver a dejar esa sensación de soledad, de abandono, y bueno, pues me tenía preparada hasta que estará también de órdago, ¿no? Entonces me ha ayudado a querer más a mi madre, pues ya en el olvido, pero sin olvidarla ni un día. Me ha ayudado a quererla más porque la he entendido mucho mejor. Mi madre, también una mujer nacida en 1930, en un colegio de monjas porque no la podían cuidar sus padres, que nadie le había enseñado a querer y lo único que sabía era querer a los demás. Y bueno, pues ella vivía el amor que tenía por sus hijas, por su familia. Entonces, para mí ha sido encontrarme con tantas cosas tan bonitas, hacerme revivir las personas que se han ido. Y me ha parecido un ejercicio tan bonito de realidad. Para mí, aunque estén todos los personajes rodeados por la muerte, imbuidos por la muerte, con el color de la muerte, en el fondo todos son como tú, y lo has expresado muy bien, quieren vivir, y la vida es el mejor regalo. Que en el fondo es un canto, creo que es un canto de la vida más que una oda a la muerte. Y es con lo que me quedo de tu libro, que quiero vivir por él, porque nadie me preguntó si yo quería seguir viviendo, o cómo iba a llevar la vida sin ellos dos y sobre todo sin mi marido. Y el día a día me está enseñando que la vida es un regalo y por los que quedan y en su memoria tengo que seguir viviendo y agradecer que llegan en mis manos pues testimonios como este, historias como esta, y que caiga tu esencia, tus ganas de ayudar a todo el mundo, tus ganas de enseñarnos que nunca hay que rendirse. Así que 1.000.000 de gracias por el día. Una pregunta un poco más precisa. ¿Tiene algún significado que los tres hermanos mayores de Elvira se llamen como los arcángeles? Cada uno, lo que os decía antes, tiene el rol perfectamente colocado. A mí Gabriel es un personaje que me gusta mucho también porque también es víctima del tiempo de otra manera, ¿no? Es un chaval que le mandan a la guerra de África y que allí intenta sobrevivir, y me gusta, porque si os dais cuenta vuelvo a utilizar otro personaje que es Malika. Malika en marroquí quiere decir la elegida.
y me parecía bonito. No es casual que en un momento dado ya, cuando está en la ventana, se recorte con su cuerpo desnudo y el pelo pelirrojo, porque es la Venus de Botticelli. Y por eso quiero que el mar, como el de Chipre, aparezca de fondo. Pero es que Gabriel es un putero, un cliente que la trata bien. Me apetecía devolverle la dignidad a esa mujer que, en tanto y cuanto esclava, la había perdido. Y esa enfermedad terrible que es la sífilis. Gabriel, el que anuncia a Elvira, el que cada semana la lleva a sus 7 rosquillas de anís. Gabriel es un personaje maravilloso. Si os dais cuenta, los 3 hermanos además tienen unas pedradas importantes. Rafael está enamorado del boato y en el Ritz va a encontrar de alguna manera un espacio en el que solazarse y es el que me permite, como San Rafael, acompañando, recorrer el rastro. Ese Madrid que es galdosiano, pero que también es de Lope de Vega. Ese momento de las 10 pesetas el kilo de gambas. Eso es una foto también de Santos Lluvero tomada en la plaza del 2 de mayo y me hacía mucha gracia ver ese cartel escrito con tiza. Es que la tradición judeocristiana atraviesa a los que creemos, a los ateos y a todos los que formamos parte de Occidente. Y en esta novela está de forma muy evidente. Cristóbal se llama Cristóbal porque, como el santo San Cristóbal llevó en brazos al niño Jesús y le cruzó el río, es quien cruza de alguna manera a Elvira de la sombra de la soledad a la luz de la cultura. Bueno, a mí el famoso Leyenda de la de Jacopo de la Voragine me encantó cuando lo leí, que es como sabéis las vidas de los santos, y lo tenía en la mesa y de vez en cuando lo repasaba para encontrar nombres que tuvieran. Todo tiene un porqué en la novela. Un poco chiflado, ya os lo he dicho al principio. ¿Teo? ¿Quién? Teo. ¿Teo? ¿Es Teo? ¿Quién es Teo? No hay un Teo. Sí. Celso. No. Decís No, la pareja de Tadeo. Tadeo. San Judas Tadeo. Tadeo. Pero es Judas, pero no Iscariote. Y además, como sabéis, San Judas Tadeo es el patrón de los desesperados y en el fondo, ahí, y saltamos a la siguiente pregunta, si no habéis leído el Abel Sánchez de Miguel de Unamuno, leerlo. ¿Es tan fácil ser Abel? Claro, tú naces bueno y todo es facilísimo. Y además sabes ya que Dios espera que hagas la ofrenda perfecta. Lo difícil es ser Caín. Y en el fondo, Cristóbal es Abel y Tadeo es Caín. Claro, pero es que es lo que tiene. Y Cristóbal quiere tocar el piano y Caín tiene pulsiones sexuales. Y eso choca, y encima la guerra de por medio. Entonces, en todos los nombres, en todos hay un significado. Ya lo explico incluso Áurea, por el número atómico, ¿no? Bueno, algunos sí que lo explicas. Otros lo dejo ahí para, insisto, para las apostillas, como las de El nombre de la rosa. Como la metáfora cuando muere la madre, que dices que muere oliendo flores en honor de santidad. Efectivamente, porque se lo merece. Después del sufrimiento, tiene que ser, como poco, una de esas santas que las reciben con una palma cuando llegan al cielo. Yoli. Es que se te oye bajito, Pepe. A mí no, yo tengo un vozarrón. No, la que no la habíamos oído. Será la primera vez. Yo quería agradecerte también este libro, primero porque yo creo que prácticamente a todas nos ha removido por historias propias, es decir, tú de tu historia nos has sacado las nuestras. Y en esta historia yo reconocía mucho a mi madre, reconocía mucho a mi abuela, que fueron mujeres que, bueno, les tocó vivir lo que les tocó vivir. Evidentemente tiraron para adelante como pudieron, pero cada una, siendo madre e hija, se enfrentaron a esa situación de forma muy diferente. Entonces, a mí me fascinaba al principio cuando hablas de la muerte del hermano, cuando se lo llevan a velarlo en casa y hablas pues, todo eso de los ritos de la muerte que ahora nos hemos convertido. Yo recuerdo en un tanatorio aquí en Tres Cantos que mi prima decía, porque sabemos que es un tanatorio, pero esto podía pasar por un spa, cuando íbamos caminando, cómo nos hemos cambiado a enfrentarnos a la muerte de las generaciones anteriores a las nuestras, como que lo escondemos, lo tapamos, queremos que pase muy rápido. Y esa reflexión que tú haces al principio es como que te escarra, ¿no? Y te paras a pensar y dices que yo también lo hago. Es
Es que al final quieres que pase rápido, quieres olvidarte lo antes posible y a lo mejor no. A lo mejor lo bueno es reposarlo, llorar y no lo hacemos. Entonces esa reflexión que tú haces al principio me fascinó, me gustó muchísimo, porque es como lo hemos hecho como los tomates, ¿no? Lo envolvemos en plástico y ya no queremos saber nada más. Y me encanta esa reflexión, de verdad me gustó muchísimo. Yo creo que es eso, ¿no? Que es importante. Por eso también hablo mucho de las naturalezas muertas, ¿no? Que hasta en los cuadros nos recordaban que el melón que está ahí, lo que está es a punto de morir, o las flores, ¿no? Ahora vemos en el Prado la sala de las grandes pinturas de Juan de Arellano con flores. Y, ¡ay, qué bonito! No, no. Están pintadas para recordarnos que pasamos por el mundo para mustiarnos, para acabar muertos. Bueno, insisto, el más vitalista del mundo, el que mejor se lo pasa y el que tiene más miedos que nadie. Pero quizá también por eso hay una parte que para mí ha sido, bueno, pues curativa y antes decíais catártica, sí, tiene que ver mucho con la idea de la muerte que al final nos acompaña. Qué bobadas, es que es lo único que tenemos claro. No, además había recuerdos que tú pones en la cabeza de Elvira que a mí me servían pues para recordar, como te digo, mi madre, mi abuela, mis tías. Mi familia también es una familia de mujeres, por decirlo así. Entonces siempre había mi abuela le gustaba mucho contar. De hecho, tengo una tía pequeña que está recopilando la historia familiar desde nuestros tatarabuelos, que eso va a ser un hallazgo cuando lo termines. Es muy importante, la memoria es muy importante, sí, la memoria colectiva. Y a mí me pasaba como a ti. Yo prefería escuchar. Siempre cuando hablaban mis abuelos, mis tías, a mí me encantaba escuchar. Y yo creo que siempre he aprendido más que incluso de los libros. Pero felicitarte de verdad, pero más que nada por lo que me has hecho sentir. Porque yo creo que, como tú dices, no es una lectura fácil, pero tiene que leerse. Porque lecturas ligeritas ya... Bueno, y están muy bien, yo creo que hay tiempo para todo, como me dice Rosa. Pero en el hay tiempo para todo, claro. Esto es como las... mira, yo hace poco, vais a quedaros... voy a demostraros que estoy absolutamente para encerrar. Hace poco me puse yo, porque tiene un motivo, ya os lo explicaré, un inicio de un 1, 2, 3, ¿vale? Con Mayra Gómez Kenco, en el que Mayra, ya lo vais a entender... Bueno, pero ¿por qué este día? Porque Mayra dice, señores, no vean la televisión por verla, cojan la programación, elijan lo que realmente les interesa y el resto del tiempo empléenlo en ir al cine, ir al teatro, leer un buen libro. Esto lo decía una presentadora de televisión animando al mundo a que tuviese más horizontes. Hoy, con las plataformas, me incluyo, tumbamos a ver 17 series, todos los capítulos uno detrás de otro, que te roban hasta el romanticismo de esperar a que la semana siguiente ocurra algo. Ya no tenemos ni siquiera la paciencia de saber si no sé qué personaje va a ir hacia un sitio o hacia otro, porque damos siguiente. Pues yo no sé si todo eso no nos roba cierta... No lo sé cierta qué, pero es una pena. Entonces, bueno, cada uno en sus pequeños territorios. Pero escúchame, me pasa a mí a veces. Yo leo mucho, creo que se me nota, pero hay veces que tengo que hacer el esfuerzo de coger el libro, porque llego a casa y pongo la tele para cenar. Porque es más fácil. Y entonces ya después de cenar te enganchas a lo que está. Y entonces te empiezan a caer el ojo y al final dices, coño... A mí todo lo contrario, como Canal Cocina y luego voy a... Que sepas que aquí tienes a Fogones Tradicionales fan number 1. O sea, porque me parece, ¿sabes qué pasa? Es como un lexatín. ¿Qué es Fogones Tradicionales? El señor Monesma se va por los pueblos de España a grabar a las señoras, 95% haciendo todo tipo de gachas, sopas de ajo, chilindrones y flanes de todo tipo. Y es hipnótico. Claro, todo como tradición. Es hipnótico. Todas las noches, para que veas que además soy, si cuando digo que soy friki, yo soy friki. A las 10 en punto. Empieza Monesma en Canal Cocina, en mi tele el número 80. Es hipnótico, es un lexatín a través de la mirada. Yo creo que se Canal Cocina. Que sí, pero bueno, ¿me entendéis? Al final hay que ir un poco más allá. Hay que Yo me tengo que intentar... hablar con todo. A ver, series para poder luego, cuando voy a cenar con la gente, poder comentar. Porque estoy fuera de onda. Next. Que nos van a echar. Sí. Te toca.
Tere, y luego la que quiera. Pues ya has contestado muchísimas de las preguntas que yo tenía apuntadas, que tengo más ahí en el libro, y si dieras la vuelta lo verías lleno de posis, porque... Es que no lo cuento ahí. Y además eres la última y cambiamos de salón, que ya quedamos pocos, vale. para tener otra escenografía. Sí, También me ha llamado mucho la atención cómo Elvira iba mendigando ese cariño, sobre todo al principio, ¿no? El cariño de la madre, del padre cuando la abandona, incluso del hermano, hasta que llegan las hijas, y hay momentos que incluso mendiga ese cariño de sus propias hijas. Sí, completamente. Yo siempre digo, la frase final de Adela, de mi madre, sabía cuidar como una leona herida, pero nadie la enseñó a querer. En eso hay algo de mi madre. Y ahora incluso. quería leer una cosa que a mí si veo bien, a leer. Es el diálogo que tienen Fernanda y María Juana, y es respecto a las mujeres. A ver, ¿cómo se te puede ocurrir? Nos quieren mansas, embriagadas, descabezadas, nos quieren planas, simples, adecuadas, dúctiles, dichosas por estar tumbadas, por estar abiertas, por acoger sus densos flujos. Eso somos, receptáculos, mercancías canjeables con derecho a callar, a gemir para hacernos dichosos, carne fresca, carne gastada. Bueno, pues porque desgraciadamente durante los últimos 40 o 50 años habéis encontrado las mujeres el reconocimiento de vuestros derechos, y durante los 3.500 anteriores se os ha tratado como mercancía muchas veces, o como soporte de lo que el macho pretendía, y yo quería que eso quedara claro, y más cuando encima es una mujer que solo tiene como materia de supervivencia su cuerpo. Hay estudios de los años 40 que dicen que 1 de cada 3 mujeres en la ciudad de Madrid tenían que vender lo único que tenían, que era su cuerpo, para sobrevivir, para poder comer. Es dramático porque además, también lo digo en un momento, cuando se juzga a la mujer prostituida, se la juzga a ella, nunca al varón, que es imprescindible para que esa actividad surja. Yo me pongo muy serio y riño mucho a todo el mundo cuando hacen la gracia de es el trabajo más antiguo del mundo. No, es el tipo de esclavitud más antigua del mundo, y que además se sostiene de forma permanente a lo largo de la historia, increíblemente. Y en eso, y yo soy un feminista inclusivo, no estoy en la cosa de la locura permanente, en eso hay algo muy machista. En eso hay algo cuando a mí, hoy, a fecha de hoy, dicen algunos, no, la libertad de las mujeres. No, perdona, no. Y además, si como dice la Policía Nacional hay un 6% de mujeres que lo hacen de forma libre, a mí qué me importa, son en el otro 94%. Con todo el cariño. Porque son las que son esclavas, porque son las que son víctimas, porque son las que, como le pasa a la pobre Fernanda, tienen incluso que sufrir las palizas de unos seres que no ven más que eso, un receptáculo, y francamente somos mucho más.